de don Jordi Turull i Negre, aunque ostentando la condición de codefensa de los señores Sánchez y señor Rull, evidentemente empezaré esta exposición diciendo que me adhiero a todo lo manifestado por mi compañero Jordi Pina en cuanto a las cuestiones previas que ha planteado de vulneración de derechos fundamentales y centraré mi exposición básicamente en las cuestiones más técnicas procesales relativas a las cuestiones de la prueba. Seré breve, señores de la sala, señores y señora, porque a estas alturas de la mañana mis compañeros, la verdad es que ya han tocado, si se me permite la expresión, todos los palos de la baraja. Por tanto, centraré la exposición haciendo una previa alegación de cuestiones de orden. En cuanto a la adhesión ya realizada a las cuestiones previas planteadas por mis compañeros de la defensa, solo tengo que insistir en la debida adhesión a las manifestaciones realizadas por mi compañero Jordi Pina y a la constancia de la oportuna protesta en caso de que el Tribunal no reconsiderara la admisión de dicha prueba en defensa de los intereses del señor Turull. Ya han solicitado mis compañeros la posibilidad de que este acto de juicio se suspenda en tanto en cuanto no se resuelvan algunas de las cuestiones que se han planteado y se plantearán en esta primera sesión. Un argumento al que creo que debo hacer especial mención es interesar la suspensión del señalamiento en tanto en cuanto no se recaben por la sala todos aquellos documentos que han sido admitidos en ese trámite que ha generado cierto debate sobre la prueba documental anticipada o incorporada anticipadamente. Dejemos la semántica por ahora al margen. Auto de 1 de febrero. Ya nos comunicó la sala mediante auto de 7 de febrero de este año que la prueba documental se practica durante el plenario, pero es evidente, y ya se ha dicho, pero esto sí que lo tengo que repetir, que resulta lógico alcanzar la conclusión de que la prueba que se incorpora a las actuaciones debe ser exhibida fundamentalmente a los acusados durante su interrogatorio. Es la única forma de someter dicha prueba a la contradicción que exige el procedimiento penal. Y esta defensa está segura de que si en cualquier otro procedimiento sumario y en cualquier procedimiento abreviado de nuestro país esta práctica procesal se respeta, que menos hará este alto tribunal. Mi compañero Jordi Pina ha hecho constancia también en su exposición a la interposición de distintas demandas de amparo en nombre del señor Sánchez, que han sido admitidas todas ellas y que, en el hipotético supuesto de que el Constitucional tuviera bien estimarlas, conllevarían la nulidad de este procedimiento. Debo hacer mía esa manifestación simplemente recordando a la sala que en el caso del señor Turull y también el señor Rull, porque las demandas de amparo en este caso son conjuntas, tienen admitidos 2 recursos de amparo, concretamente el 5222 del 2018 y el 5758 del 2018, que precisamente pretenden denunciar la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías vinculadas fundamentalmente a la recusación del señor Monterde y a la falta de imparcialidad del tribunal. Siendo, como soy consciente de que el tribunal podrá contestarme que los recursos de amparo no tienen efectos suspensivos, debo insistir en esta manifestación porque es lógico pensar que una posible estimación, generaría un menoscabo en el desarrollo de este procedimiento. Y no debería ser argumento para denegar esta pretensión el hecho de que el Tribunal Constitucional se suele demorar en la resolución de sus demandas de amparo, cuando, con todos los respetos lo digo, el Tribunal Constitucional, cuando tiene que agilizar para suspender, por ejemplo, resoluciones o disposiciones del Parlamento de Cataluña, lo hace en cuestión de horas. Insisto que lo digo con los debidos respetos. Una última cuestión de orden procesal que me parece interesante poner de manifiesto es que esta excelentísima sala tiene prevista una vista el próximo día 19 de febrero para resolver una de las cuestiones que están pendientes en el marco de este procedimiento. También quiero entender que sería lógico esperar a la decisión que tome el tribunal sobre esa cuestión pendiente. Podemos terminar hoy las cuestiones previas, dar los trámites oportunos de adhesión e impugnación y posponer, por ejemplo, el interrogatorio de los acusados a que esa cuestión pendiente se resuelva. Dicho esto, tal y como ha manifestado mi compañero Jordi Pina, esta defensa ha presentado un escrito, ahora mismo por el trámite procesal oportuno, en el que dejamos constancia de todas las cuestiones previas que estamos exponiendo en este acto. Por esta razón intentaré ser breve a la hora de exponer las más procesales que me han tocado exponer en este acto. La primera de ellas, que es la sexta de nuestro escrito, página 26 y siguientes, denuncia la vulneración del derecho de defensa y un proceso con todas las garantías por no garantizarse un acceso completo a las actuaciones. Artículos 24 de la Constitución y artículo número 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Mi compañero Jordi Pina ya ha hecho
menciona una parte de esa alegación, que es la relativa a la falta de incorporación de la documental que ha sido admitida mediante auto de 1 de febrero. Por tanto, en este trámite que me ocupa, yo expondré la vulneración que supone el hecho de que las defensas, a fecha del presente, no hayan podido tener acceso completo a la nube virtual donde la sala tuvo en la instrucción y ha tenido bien durante esta fase de enjuiciamiento colgar todas las actuaciones que se han ido recibiendo. Resulta imprescindible recordar los antecedentes de esta denuncia, que no es la primera vez que se formaliza por esta y otras defensas. Cumple recordar que mediante diligencia de ordenación de 2 de agosto de este año, la ilustre letrada de la Administración de Justicia acordó dar traslado a las acusaciones por 5 días para cumplimentar el trámite de instrucción 627 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, recogiendo en esa resolución que ese traslado se haría mediante la nube virtual, constando las actuaciones originales en la sala para las acusaciones. Esa resolución hacía constar que la totalidad de la causa estaba ya a disposición de la acusación en ese momento en la citada nube virtual. Cuando se autorizó el acceso a la nube virtual a las defensas, lo primero que hizo esta y otras defensas es denunciar que la nube virtual no contenía, ni mucho menos, la totalidad de los folios de la causa y que había multitud de carpetas informáticas digitales sin contenido. Mediante resolución de 5 de octubre del 2018, la Sala rechazó la petición derivada de esta denuncia que efectuaba esta y otras defensas para la evacuación correcta del trámite del artículo 627, diciendo que las partes disponían, desde la instrucción, de copia de las actuaciones en formato convencional, es decir, en formato papel. Esta afirmación, lo digo con todos los respetos, contradice radicalmente lo que en su día la letrada de la Administración de Justicia manifestó en la primera de las resoluciones citadas, diciendo que la causa completa estaba en la nube virtual y no se había dado traslado en formato convencional. Esta queja se puso de nuevo en manifiesto y mediante diligencia de fecha 24 de octubre la Sala tuvo que terminar reconociendo que la entrega de la copia convencional no se había llegado a producir nunca, sino que el traslado se había producido durante la instrucción cuando las partes habíamos solicitado copia. Nuevamente, esta defensa tuvo que manifestar sorpresa ante tal afirmación porque lo cierto es que el instructor nunca ordenó dar traslado completo de las actuaciones a las defensas, sino que únicamente notificaba por el sistema oficial las resoluciones que iba dictando sin incluir los documentos adjuntos o las piezas documentales que acompañaban a dichas resoluciones. Y fueron múltiples los escritos a través de los cuales esta defensa y otras que me acompañan tuvimos que formular la oportuna queja al respecto. Finalmente, como la propia Sala se vio obligada a reconocer, la nube virtual se había visto aquejada de determinados problemas de funcionamiento por cuestiones técnicas que habían impedido procurar a las partes el acceso completo a las actuaciones ya en el trámite previsto en el artículo 627 de las actuaciones. Y esta es la vulneración fundamental del derecho de defensa que denuncia esta parte, el derecho a un procedimiento con todas las garantías, el derecho a la tutela judicial efectiva y también el derecho al principio de igualdad de armas, porque sorprendentemente las acusaciones que debían haber encontrado los mismos problemas técnicos nunca efectuaron tal queja. Lo cierto y relevante en este momento es que hoy, fecha en la que se da inicio a las sesiones del juicio oral, los problemas técnicos persisten y que el acceso completo a todas las actuaciones todavía no ha sido efectuado en su integridad a estas defensas. Por eso consideramos oportuno pues reiterar la protesta y lamentar el hecho de que las sesiones de juicio oral se den inicio sin poder tener un acceso completo a las actuaciones. Esta es la primera parte de esta alegación, por nuestra parte enumerada como sexta, y la segunda es un hecho, a mi modo de ver, insólito, que se centra en la denegación que las defensas obtuvieron como respuesta cuando, incorporada a las actuaciones un atestado con unos sobres cerrados que contenían informes médicos de, al parecer, unos agentes que habían resultado lesionados en los incidentes del 1 de octubre, se solicitó traslado de las actuaciones tal y como dispone la Ley de Enjuiciamiento Criminal y ese traslado fue rechazado directamente por el tribunal al considerar que priorizaba la preservación de los datos personales de los agentes que habían resultado lesionados. Este es un argumento que la defensa y creo que todas comparten y respetan, solo faltaría, pero ha habido
y existen múltiples procedimientos en los que, cuando esta situación se da, se adoptan las garantías necesarias y suficientes para que los datos de carácter personal o confidencial se oculten y las partes sigamos teniendo acceso al contenido íntegro de lo que son, además, informes médicos relevantes, fundamentales y directamente vinculados con los hechos objeto de enjuiciamiento. Son las consecuencias de la pretendida violencia que el Ministerio Fiscal postula en sus escritos, el Ministerio Fiscal y el resto de acusaciones en sus escritos. Me pregunto, pregunta retórica que espero que la Sala resuelva: ¿en qué causa normal, en qué causa incoada, procedimiento abreviado por delito de lesiones, se le impide a la defensa el acceso a los partes médicos de quien pretende ejercer la acción penal como lesionado y reclamar por esos daños, por esas lesiones? Si el problema fuera, que nunca lo es, por otro lado, la preservación de los datos confidenciales, los tribunales ordinarios adoptan las medidas necesarias. Si además estamos hablando de agentes policiales cuya confidencialidad viene determinada por el TIP, el número de agente profesional, yo nunca voy a saber cómo se llama ni quién es, ni siquiera datos personales menos relevantes que afectan a esa gente. Lo que quiero saber es qué número de agente que intervino en qué localidad tuvo qué lesiones, para poder contrastar esa afirmación con la prueba que pretende articular esta defensa en descargo de la acusación realizada, en este caso, contra el señor Turull. Sobre las pruebas documentales requeridas, que no han sido incorporadas, ya ha hecho la exposición mi compañero y, por tanto, me remito al resto de argumentaciones contenidas en nuestro escrito. La siguiente alegación, que es la séptima de nuestro escrito, es la vulneración de del derecho de defensa y un proceso con todas las garantías, mismos artículos citados, 24 de la Constitución y 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, por tanto, en cuanto se ha producido una reiterada denegación de la aportación del testimonio íntegro de las diligencias practicadas en el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona. Mi compañero Andreu Van den Eijde ya ha hecho una extensa exposición de este argumento, pero me toca reproducir la petición, dejar oportuna protesta en el caso de que la Sala considerara que se debe rechazar, pero básicamente desde el prisma de quien no es parte en ese procedimiento. Debo recordar a la Sala algo que seguramente ya saben, que es que el señor Turull, el señor Rubí y el señor Sánchez tampoco forman parte, ni han sido citados, ni han sido propuestos, ni han intervenido de ninguna de las maneras en aquellas diligencias que se siguen en el Juzgado Central de Instrucción número 13. Es esencial recordar ahora algo que seguramente todos los presentes sabemos, que es que las acusaciones formuladas se sustentan única y exclusivamente en los atestados policiales. Es el acervo probatorio que durante la fase de instrucción desplegó el Ministerio Fiscal, la acusación popular y, salvo contadas excepciones, las legislativas a determinada prueba testifical muy concreta, como decía. Bueno, por incidir en este punto, esta defensa entiende que el Ministerio Fiscal ha podido relatar la conclusión primera de su escrito de acusación, los hechos, en base a lo que se expone en aquellos atestados policiales. Ha hecho un copia y pega, ha comentado alguno de los compañeros, ha hecho un resumen, ha hecho un compendio, añadiendo cierta literatura y adjetivación, pero en definitiva es el atestado policial que resume la investigación de la Guardia Civil. Curiosamente, el Ministerio Fiscal, en una causa tan compleja en la que las penas que se solicitan son tan elevadas, solo solicitó durante la investigación una única diligencia, que fue la declaración del señor Pérez de los Cobos, que vino y volverá para prestar declaración. Por tanto, qué duda cabe, creo que es incuestionable que esta causa se ha nutrido básicamente de atestados policiales que provienen del Juzgado de Instrucción número 13. Para muestra un botón, esta letrada por primera vez tuvo acceso a este procedimiento cuando asistió a la segunda declaración en fase de investigación del señor Sánchez en la causa originaria en la Audiencia Nacional, que después vino al Tribunal Supremo y, por tanto, integra el contenido de las presentes actuaciones. Pues bien, en el tomo 1, folio 53 de esa causa, consta el primer atestado del procedimiento dirigido contra el señor Sánchez, el señor Cuixart, los miembros de los Mossos d'Esquadra, pero posteriormente dirigidos contra el Gobierno de la Generalitat por delito de rebelión y sedición. Y es un atestado, curiosamente, lo cito por facilitar la labor de la Sala, aunque lo conocerán, es el 2017/101743/90. Es un atestado que la Guardia Civil realiza a instancias del juez de instrucción número 13 y aporta directamente, manda, dirige, lleva al Juzgado de Instrucción número 13. Cuando se admite a trámite la querella interpuesta en la Audiencia Nacional, lo primero que llega, por arte de Birlibirloque, es ese atestado policial, que era una diligencia fundamental practicada en ese otro Juzgado de Instrucción. Pues bien, desde ese inicial momento, 16 de octubre del año 2017, hasta hoy, el Ministerio Fiscal
y lo digo con todo el respeto y reconocimiento que me merece la institución, ha ido incorporando aleatoriamente aquellas resoluciones, aquellas diligencias de investigación que se estaban practicando en ese procedimiento que obviamente le eran beneficiosas para sus intereses procesales. Y se ha hurtado a esta defensa, a esta y a todas las demás, de la posibilidad de practicar o pedir que se incorpore a este procedimiento aquellas otras diligencias que se puedan estar practicando en ese procedimiento del que, recuerdo, no somos parte, que pudieran constar como prueba de descargo de los intereses de nuestros representados, concretamente en este acto procesal que me toca del señor Turull. Y es esencial. La Sala dice en su auto de 1 de febrero, no se preocupen que la Sala no va a valorar esos atestados, no se preocupen que la Sala no va a formar su convicción en función de lo que dicen esos atestados. Lo que formará la convicción es la prueba que se practique en este acto de plenario. Pero díganme ustedes, ¿cómo voy a pedir yo una diligencia probatoria que puede ser que me resulte beneficiosa? ¿O cómo voy a plantear yo una nulidad de actuaciones derivada de una irregularidad cometida en ese procedimiento si no tengo acceso a ese procedimiento? Me resulta tan obvia la respuesta que simplemente lo que solicito es una respuesta ajustada a mis pretensiones por parte de la Sala y una protesta en caso, ya me adelanto, de que la petición sea nuevamente rechazada. Por lo demás, no considero, sinceramente, que la petición vaya a generar un desorden en el curso de este procedimiento. Estoy convencida de que en el transcurso de estos días, en los que espero que se suspenda la vista hasta que se recabe toda la documental, se puede, sin ningún tipo de problema, la causa está digitalizada, incorporar hasta las presentes actuaciones, dar un margen de tiempo a todas las partes, acusaciones también, para que podamos instruirnos de su contenido y preparar con nuestros clientes, en las limitaciones ya descritas por mi compañero Jordi Pina, aquellos elementos de prueba que puedan resultar beneficiosos. En este concreto motivo de denuncia, nosotros planteamos desde el punto de vista técnico-jurídico la vulneración que supone al derecho o al principio de igualdad de armas. Es a todas luces evidente que quien está personado en esas actuaciones, el legal representante del Ministerio Fiscal, tiene una ventaja sobre las defensas que produce directamente indefensión. Bien. Por no extenderme demasiado, voy a remitirme al contenido del escrito en cuanto a la alegación número 8, la octava, que esta defensa plantea la vulneración del derecho a la presunción de inocencia de nuestros mandantes, de los tres en este caso, por las declaraciones que la señora Irene Lozano emitió a la BBC. Es una denuncia que nosotros consideramos que debe constar en este acto de cuestiones previas como una vulneración de un derecho fundamental y, además, lo hago porque la Sala, en su auto de fecha 7 de febrero del 2019, la semana pasada, nos instó a que reprodujéramos esa petición en este trámite, cosa que hago. En cuanto a los argumentos relativos a esta vulneración y lo que supone para la falta de respeto al principio de presunción de inocencia, me limito y me reitero en lo que ya expuesto por mi compañero Andreu, simplemente recordando que la disposición citada exige que quien realiza las manifestaciones sea autoridad y ese requisito se cumple, evidentemente, por la mencionada señora. La novena y última alegación y denuncia que se formula en nuestro escrito es la vulneración del derecho de defensa y a un proceso con todas las garantías por la denegación de los medios de prueba que, a juicio de esta letrada, fueron pertinentemente propuestos y debidamente explicada su pertinencia en tiempo y forma a nuestro escrito de conclusiones provisionales. Esto supone una vulneración del artículo de nuevo 24 de la Constitución y 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Cumple señalar, y lo digo a modo de alegación general, que muchas de esas diligencias de prueba fueron propuestas en ese momento porque en el trámite previsto en el artículo 627 se nos denegaron diciendo que ya teníamos tiempo para proponerlas en el escrito de conclusiones, pero curiosamente en ese trámite también se han denegado las peticiones. Me parece ocioso señalar, pero lo señalo, que muchas de esas diligencias se instaron durante la fase de instrucción, recibiendo esta y todas las defensas la constante y reiterada negativa por parte de quien entonces era el magistrado instructor. Debo ser breve porque muchas de las denegaciones que afectaban al señor Sánchez afectan también al señor Turull y, por tanto, me limitaré a reproducirlas y dejar constancia de la protesta que exige la ley, haciendo especial hincapié en algunas que son exclusivas o novedosas del señor Turull. En cuanto al requerimiento de la prueba documental interesada en nuestro escrito de conclusiones provisionales, la Sala ha considerado que era improcedente o impertinente requerir el testimonio íntegro de las diligencias del Juzgado de Instrucción 13, que ya ha sido motivo de alegación aparte, ¿no? La segunda de ellas es el oficio para la incorporación a la causa de las comparecencias en televisión, concretamente estas sí, las que afectan al señor Turull, que han sido denegadas
también para el señor Sánchez y que han sido expuestas y defendidas por mi compañero en su turno de intervención. En relación con el oficio, la intervención de la Generalitat de Cataluña para que remitiera todos los informes elaborados sobre el control de los presupuestos de la comunidad autónoma, la Sala en su auto deniega la petición porque no acotamos cronológicamente los informes de a qué fecha los solicitábamos. Esta defensa acepta la llamada de atención y reitera el anterior requerimiento de prueba documental, limitando la incorporación de los informes a los años 2016 y 2017. Entendemos que su incorporación a las actuaciones permitirá acreditar cuál fue el coste económico de la consulta, hecho indudablemente vinculado al delito de malversación por el que se formula acusación contra el señor Turull. Como número 4, la Sala rechazó el oficio al Departamento de Asuntos Exteriores, de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores y Transparencia de la Generalitat de Cataluña para que aportaran el informe sobre la normativa reguladora del registro de ciudadanos catalanes en el exterior. El motivo de la denegación se fundamentaba en el auto en que la existencia de la normativa jurídica por la que se regulan las funciones de un departamento administrativo no puede ser objeto de prueba, o por lo menos de prueba documental. Sin embargo, esta defensa respetuosamente debe discrepar de dicha manifestación porque la creación de dicho registro con la celebración del referéndum evidenciará cuál fue el verdadero motivo de creación de ese registro, tratándose de documentos justificativos de la pretensión que se pretende defender, sobre todo cuando, dentro del diseño del plan estratégico que relata el Ministerio Fiscal y las acusaciones en su escrito, establecen como una de las patas esenciales del plan estratégico tendente a la rebelión la incorporación de ese registro de ciudadanos en el extranjero para permitirles participar en el referéndum suspendido. La quinta diligencia es el oficio al Consell Audiovisual de Cataluña a fin de que dieran cuenta de los informes sobre el nivel de saturación publicitaria de los medios públicos de la comunidad autónoma durante el mes de septiembre y el oficio a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales para que remitieran memoria anual del 2017, en particular referente a los anuncios publicitados en la televisión del país. La Sala desestima o rechaza por impertinente esa petición al entender que es irrelevante si un anuncio fue emitido en detrimento de otros a efectos probatorios, pero esta defensa no puede, de nuevo, compartir, dicho sea con los debidos respetos, dicha manifestación, porque uno de los elementos fundamentales de la acusación es la concurrencia o la acusación por delito de malversación. Y la malversación la sustentan las acusaciones, entre otras, por el gasto público originado o no originado o el lucro cesante, porque realmente no lo terminan de determinar en su escrito, en su primera conclusión, en lo relativo a la publicidad y al gasto público que se destinó a publicitar el referéndum. En cuanto a la prueba testifical, simplemente reitero lo manifestado por Jordi Pina en relación con la declaración de Su Majestad el Rey de España, la del jefe de la Casa de Su Majestad el Rey en detrimento de la primera, la declaración del señor Carles Puigdemont por los idénticos motivos que ha manifestado mi compañero, y únicamente hago hincapié en la denegación de la testifical de la autoridad o autoridades policiales o políticas que ordenaron que el día 1 de octubre del 2017 miembros de la Policía Nacional o de la Guardia Civil accedieran con la finalidad de requisar material electoral a los centros privados de educación de Barcelona referidos en la prueba anticipada 23. Esta prueba es curiosa porque la documental ha sido admitida en el escrito, dando respuesta al escrito de conclusiones del señor Sánchez. Lo lógico y normal sería que quien elabora ese documento pueda venir a prestar declaración sobre el contenido del documento y, en su caso, someter el contenido de ese documento, que no se puede explicar él solo por sí mismo, a la debida contradicción. Particularidad del escrito de conclusiones del señor Turull, pero ya adelanto que también lo es del señor Ruiz, y me anticipo a mi compañero, es que toda la documental que se propone con nuestro escrito de defensa, 26 documentos, si no me equivoco, en el caso del señor Turull, han sido obviados por la Sala. No hemos obtenido respuesta sobre la pertinencia o la impertinencia de su incorporación a las actuaciones. La Sala, hasta donde yo he podido entender, y si me equivoco, por favor, me corrigen y me disculpan, ha hecho una manifestación, literalmente digo, que se tiene por hecha la designación de la defensa, pero, como decía, sin explicar qué documentos se admiten, qué documentos se inadmiten y, en este último caso, por qué se inadmiten, para que yo en este trámite, yo y el resto de las defensas, podamos realizar estas alegaciones y efectuar las oportunas protestas frente a esa inadmisión. Me decía mi compañero Pina, hombre, podíamos callarnos, no decir nada y dar por hecho que se han admitido, pero sinceramente consideramos que eso sería obrar con mala fe procesal y no es la manera con la que tenemos
por costumbre, obrar ante los tribunales. Por eso, simplemente solicitamos que se nos dé una respuesta a la pertinencia o impertinencia de esa incorporación a los autos de los documentos que se proponen con el escrito de conclusiones, a efectos de posteriormente, en el trámite que la Sala establezca, básicamente efectuar estas nuevas alegaciones y dejar constancia de la oportuna protesta. Nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a interrumpir ya la continuación de este turno de intervenciones sobre vulneración de derechos fundamentales y seguiremos exactamente a las 16 horas. Muchísimas gracias y abandonen la sala. Doncs ja hem pogut escoltar el jutge Manuel Marchena emplaçant-nos a les 4 de la tarda per reprendre aquesta arrencada del judici pel procés amb els advocats de les defenses, marcant per ara el seu posicionament en aquesta jornada de qüestions prèvies del judici. L'objectiu és convèncer el tribunal perquè accepti o bé rebutgi proves i testimonis que es tindran en compte durant tot el procediment. Les defenses que demanen la nul·litat de la causa o, com a mínim, suspendre-la, s'han basat en la vulneració dels drets fonamentals dels encausats. En aquest sentit, s'han escoltat nombroses referències a la jurisprudència europea per desmuntar els procediments de la causa, mentre que l'advocat de Forn, Xavier Melero, ha fet una defensa més aviat tècnica. Els advocats de Junqueras, Romeva, Turull, Rull i Sánchez, Andreu Van den Einde i Jordi Pina han tingut un to més polític i han insistit en desmentir els delictes de rebel·lió i sedició, han parlat de judici polític, també han qüestionat la imparcialitat del tribunal i han tornat a demanar la llibertat dels líders independentistes empresonats. Tot això en un judici del procés que ja és en marxa, exactament ha començat a les 10:22 d'aquest matí i per primer cop en molts mesos hem tornat a veure els 9 líders independentistes en presó preventiva. A primera fila, Oriol Junqueras, Raül Romeva i Joaquim Forn, al darrere Jordi Sánchez, Jordi Turull i Josep Rull, després Jordi Cuixart, Carme Forcadell i Dolors Bassa, i en última fila els 3 exconsellers que són en llibertat, Carles Mundó, Santi Vila i Meritxell Borràs, tots asseguts al banc dels acusats i davant del tribunal que els jutjarà, presidit per Manuel Marchena. El reglamento de funcionamiento y de procedimiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea fija en su apartado 52, al regular el tiempo de palabra y posibilidades de caudales públicos del artículo 432.1. Manuel Marchena, que ha dit que seria generós en la distribució del temps i ha donat 45 minuts a cadascuna de les parts per poder explicar-se. El primer a parlar ha estat l'advocat d'Oriol Junqueras i de Raül Romeva, Andreu Van den Einde, que ha tornat a demanar la presència d'observadors internacionals. Ha reclamat la declaració també de Carles Puigdemont i de Marta Rovira i ha qualificat el judici d'excepcional, mentre que també ha insistit que el cas requereix una solució política i no judicial. No hay ninguna ley, ni internacional ni de la Unión Europea, que impida la secesión de una entidad subestatal. No existe. Eso no lo van a encontrar en ningún sitio. La autodeterminación la podemos defender. Es sinónimo de paz y no de guerra. Y el principio democrático, que es otra concepción interesante, tiene que ver con la necesidad de que el tribunal, y esa idea seguramente se va a repetir, haga un poco lo que a veces le pedimos, ¿no?, que es que devuelva la responsabilidad a los poderes políticos de la solución de este conflicto. Doncs fins aquí el 324, aquesta jornada de qüestions prèvies del judici, la sessió del matí, perquè recordem-ho, a les 4 de la tarda es torna a reprendre i n'estarem molt pendents. La seguirem des d'aquí al 324. Ara els deixem amb els esports i després el Telenotícies. Fins després.